buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias, este avance desde la sala de redacción Germán Castro Caicedo. Volvemos a Buenaventura porque las comunidades del puerto han recibido capacitaciones ofrecidas por el equipo humano de RTVC con la intención de que narren sus territorios con las herramientas del taller de periodismo digital. ¿Cómo son estos talleres? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo lo está recibiendo? Allá está nuestra periodista. Muy buenos días. Adelante. Pues volvemos a Buenaventura, compañeros, precisamente con esta brisa mágica del puerto marítimo, y tenemos en este momento el desarrollo de uno de los talleres importantes que está ofertando RTVC, que está brindando, acompañando también a las diferentes comunidades. Vamos a hablar con uno de sus líderes digitales que está ofertando este curso de periodismo digital. Estamos con Pablo. Pablo, bienvenido a este espacio. Hablemos un poco de lo que se está haciendo con toda esta comunidad del puerto de Buenaventura. Hola Angie, buenos días. Estamos haciendo un taller de periodismo digital en el cual vamos a guiar a personas como don César, que está en el taller. La idea es que puedan realizar unos clips tanto para televisión como para redes. Estos clips se van a emitir la próxima semana muy seguramente en las redes de RTVC, en el noticiero de RTVC también. Entonces la idea es guiarlos, y realmente son personas muy talentosas, personas que ya tenían un conocimiento sólido. Nosotros vamos a hacer un acompañamiento y simplemente vamos a decirles, va a darles algunas mejoras. Tendremos clases también un poco de edición para que en la edición puedan fortalecer esas historias, y pues el sábado más o menos tendremos unas conclusiones con la comunidad, que nos cuenten qué les pareció el taller, qué aprendieron. Obviamente nosotros desde Bogotá también vamos a aprender muchísimo de ellos, porque estas salidas a territorio nos enriquecen muchísimo culturalmente. Ver el trabajo de ellos también va a ser una experiencia muy grata para nosotros, y esperamos que toda la nación pueda ver los trabajos finales que ellos nos presenten. Pablo, ¿por qué es tan importante que el sistema de medios públicos acompañe estos procesos comunicativos en los territorios? Principalmente porque estamos a disposición del pueblo, ¿no? Estamos a disposición de las personas. La idea también es que pues se acerque la mayor parte de gente que quiera aprender. Te repito, somos unos guías, no venimos aquí a enseñar como tal, somos unas guías, y cualquier persona puede preguntarnos, cualquier persona se puede acercar a nosotros para hacer las preguntas que quieran, y nosotros con muchísimo gusto atenderemos lo que necesiten. Pues precisamente estamos hablando con Pablo Pulido, él es realizador digital de RTVC, quien en compañía de Diego Cuervo ha dirigido estos talleres, que también se han recibido esas retroalimentaciones desde los territorios, tal vez eso que desde Bogotá o desde las grandes ciudades no contemplamos, a veces omitimos, pero esos detalles hoy se están viendo aquí a través del sistema de medios públicos, y por supuesto desde Señal Colombia, la señal de la paz, y en el Calentado. Ustedes sigan allí en estudio. Angie Góngora desde Buenaventura.